Me llamo Carmen Morales, tengo 65 años y vivo sola en un pequeño apartamento en Málaga, en un edificio antiguo con vistas al Mediterráneo. Hace mucho que me divorcié de Antonio, mi exmarido, y crié a nuestro hijo, Javier, sin más ayuda que mis propias manos y un corazón que nunca se rindió. Con los años me acostumbré al ritmo tranquilo de la soledad. Por las mañanas preparo un café con leche bien caliente, leo el periódico en el balcón mientras el sol acaricia la costa, y por las noches hojeo un libro o miro una serie con el murmullo del televisor de fondo. Mi vida es sencilla, como una de esas canciones populares que no necesitan alardes para emocionar. Pero todo cambió con una llamada de Javier, una tarde de junio que aún recuerdo con nitidez. Estaba en la cocina, sentada a mi mesa redonda de madera, con una taza de té todavía tibia y un montón de tarjetas de felicitación esparcidas frente a mí. Había comprado un rollo de papel de regalo con dibujos de gorros de graduación, perfecto para el regalo que le había elegido a mi nieto, Miguel, un telescopio para principiantes. Hace unas semanas, en una videollamada, Miguel me había enseñado un dibujo de la luna, con cráteres trazados con lápiz. «Abuela, estoy súper enganchado a la astronomía. ¿Sabías que Júpiter tiene más de 70 lunas?» Sus ojos brillaban, y su entusiasmo me contagió. Prometí buscarle algo especial, y ahí estaba, envolviendo el telescopio con cuidado, imaginando su sonrisa cuando lo abriera. Sobre la mesa también tenía una nota que Miguel me había escrito en nuestra última cena familiar, hace un mes, cuando vino con Javier y Sofía a Málaga. En su letra infantil, había garabateado la fecha y hora de su graduación de primaria. Colegio San Isidro, Madrid, 25 de junio, 10 de la mañana. Al pie, añadió: «Abuela, tienes que venir. Voy a dar un discurso porque soy de los mejores de la clase». Su voz, tan seria y llena de orgullo, resonaba en mi cabeza. Le sonreí y le prometí, con la mano en el corazón, que no me lo perdería por nada del mundo. Pero esa tarde, cuando marqué el número de Javier, todo se torció. «Mamá, no hace falta que vengas hasta Madrid», dijo, con una suavidad que no ocultaba un tono de rechazo. «Es solo una graduación de primaria, no es como una carrera universitaria. Esta semana estamos a tope». Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja. «Pero Miguel me lo pidió», balbuceé. «Él mismo me dijo que quería que estuviera». Javier guardó silencio un momento, y luego soltó una risita. «Es un niño, mamá. Dice muchas cosas. Sofía también piensa que es un poco exagerado. Es un evento mono, pero no es un granito». No supe qué responder. Al fondo, oí un ruido, como si alguien abriera una botella en la cocina. Quizás Sofía estaba preparando la cena. Bajó la voz, como si quisiera suavizar el golpe. «Además, el parte dice lluvia en Málaga. No vale la pena el follón». Mis ojos se posaron en el telescopio, en la nota de Miguel. Mis dedos rozaron el papel de regalo sin darme cuenta, y un vacío se instaló en mi pecho. No era rabia, ni siquiera tristeza pura. Era esa decepción silenciosa que sientes cuando descubres que no estás invitada a un momento que creías importante. «¿Entonces envío el regalo por correo o lo llevo al colegio?», pregunté intentando sonar casual, aunque mi voz temblaba. «Mándalo a casa mejor. Gracias, mamá». Justo antes de colgar, añadió apresurado: «No le des muchas vueltas, ¿eh?». Dejé el teléfono sobre la mesa y miré la nevera. Allí, pegada con un imán, estaba una foto del último carnaval. Miguel, disfrazado de lobo, con pelo falso, pegado a la cara, sonreía con esos ojos azules que siempre me hacían reír. «Abuela, eres la mejor del mundo. Este disfraz es épico», dijo entonces, abrazándome. Ahora
Parecía que ni siquiera debía estar en su graduación. Intenté convencerme de que Javier tenía razón. Quizás no era gran cosa. Quizás estaba siendo demasiado sentimental. Pero en la quietud de mi cocina, con el zumbido del ventilador del piso de arriba como única compañía, esa excusa se deshizo como espuma. Al día siguiente quedé con Lucía, mi amiga del club de lectura, en una cafetería del Paseo Marítimo. Lucía es 2 años menor que yo, con una voz que retumba y un instinto para distinguir lo correcto de lo incorrecto en 3 segundos. Mientras removía mi café con leche, le conté lo de la graduación. «Quiero ir, pero Javier dice que no vale la pena, que es un lío». Lucía dejó caer la cuchara con un ruido seco. «¿Estás loca, Carmen? Eres su abuela. Es su graduación, de primaria. ¿Cómo va a recordarte si no estás en momentos como estos?» Me quedé sin palabras. «Dice que me cansaré, que no es importante», Lucía resopló, casi tirando su taza. «¿Cansarte?» dice. «No estamos en los 70. Estás sana, jubilada, y Málaga no está en la luna. ¿Desde cuándo necesitas permiso para ver a tu nieto?» Sus palabras me golpearon como una ola. «No, es que me lo prohíba», murmuré. «Es solo que... no sé, quizás no me quieren allí». Lucía me miró fijamente. «¿No será que tu exmarido ha vuelto a hablar con Javier? ¿No quieres incomodar a su nueva mujer?» No respondí, pero su pregunta dio en el clavo. Antonio, mi ex, había reaparecido en la vida de Javier hacía poco, y yo sabía que no le gustaba mi presencia. Lucía suavizó la voz. «Carmen, no, eres una invitada. Eres familia. Miguel te quiere allí. Ve». Esa noche, sentada en mi cama, volví a mirar la nota de Miguel. Sus letras torcidas eran un recordatorio de su fe en mí. Reservé un billete de AVE a Madrid para el día siguiente, sin decírselo a nadie. Metí en la maleta el telescopio, una tarjeta y una blusa blanca. No iba a pelear ni a exigir nada. Solo quería cumplir mi promesa, aunque fuera desde la última fila, escondida entre la multitud. La noche después de la llamada de Javier, mi apartamento en Málaga estaba más silencioso de lo habitual. Las olas del Mediterráneo susurraban a lo lejos, y el único sonido dentro era el tic-tac del reloj de pared, un regalo de mi madre que nunca paraba. Me senté en el borde de la cama, con la nota de Miguel en la mano. Su letra infantil, trazada, con bolígrafo azul, parecía gritarme: «Abuela, tienes que venir». Pero las palabras de Javier: «No hace falta que vengas, mamá. No le des muchas vueltas», se repetían en mi cabeza como un eco que no quería apagarse. Cerré los ojos y traté de convencerme de que no era para tanto, que quizás él tenía razón, que una graduación de primaria no era un gran acontecimiento. Pero mi corazón no se lo tragaba. No podía romper la promesa que le hice a Miguel, no después de ver sus ojos brillar cuando me habló de su discurso. Me levanté y fui al armario del cuarto de invitados, buscando mi maleta pequeña, la que siempre usaba para viajes cortos. Al tirar de ella, una caja vieja se deslizó desde el estante superior y cayó al suelo con un golpe sordo. El cartón se abrió y un montón de álbumes de fotos se desparramaron por el suelo, levantando una nube de polvo. Me agaché para recogerlos y entonces la vi. Una foto que me detuvo en seco. Era la graduación de secundaria de Javier, tomada hace más de 20 años en la Alcazaba de Málaga. Él, con el pelo corto y la toga azul, me abrazaba orgulloso, su sonrisa tan grande que casi eclipsaba la mía. Yo llevaba un vestido rojo, sencillo pero elegante, y mi rostro reflejaba una alegría que ahora parecía lejana. Recordé cada palabra de ese día. «Mamá, sé que papá te trató fatal todos estos años», me dijo apretándome la mano. «Tú hiciste de madre y padre, trabajando sin parar, ayudándome con el colegio.
Pero cuando gane dinero, yo cuidaré de ti. No volverás a preocuparte nunca más. Esas palabras eran un juramento, un faro que me guió en los días más oscuros. Pero al tocar la foto, sentí un frío que no explicaba el aire del verano malagueño. Ese fue el año en que pedí el divorcio. Antonio, mi exmarido, ya se había ido, dejándome sola con Javier, que entonces tenía 17 años. Antonio estaba en el negocio inmobiliario, siempre de viaje, cerrando tratos, en Barcelona, Madrid o quién sabe dónde. Yo creía que trabajaba por nosotros, por nuestro futuro, hasta que una tarde sonó el teléfono. Una voz desconocida, de mujer, directa como un martillo. Tu marido tiene otra familia. No eres la única esposa. No lloré. Colgué, volví a la cocina y terminé de preparar la cena para Javier. Él llegó tarde, hablando de su discurso de graduación. Y yo sonreí, fingiendo que el mundo no se me había roto por dentro. No quería que viera mi dolor. Quería que terminara el instituto en paz. Cuando Antonio se fue, apenas volvimos a saber de él. De vez en cuando, enviaba un cheque, nunca suficiente para cubrir nada importante. No vino a la graduación de Javier, no ayudó a llevar sus cosas al dormitorio universitario en Granada. Yo me encargué de todo. Formularios, matrículas, facturas, maletas. Recuerdo una noche, bajo la lluvia, subiendo cajas por las escaleras de su residencia, con los zapatos empapados. Todo irá bien, me decía como un mantra. Siempre he sido de las que creen que con esfuerzo, cualquier mano mala puede ganar la partida. Cuando Javier consiguió su primer trabajo en Madrid, pagué 3 meses de alquiler para ayudarlo a empezar. Compré una nevera, un microondas. Luego vino la boda con Sofía, el nacimiento de Miguel. Sofía no era la persona más cálida, pero enviaba tarjetas por Navidad, fotos de Miguel con notas. Hoy dibujó un cohete o primera vez en el zoo. No paró de preguntar. Nunca me sentí fuera de su familia, aunque viviéramos en ciudades distintas, aunque las visitas fueran cada vez menos frecuentes, aunque Miguel últimamente me llamara Abuela Carmen en lugar de solo Abuela. Pero, ¿y qué? Era mi nieto, el mismo que corría por mi patio en Málaga, tropezaba con las macetas y se lanzaba a mis brazos llorando. Recordaba cada momento. Su primer disfraz de carnaval, un lobo que cosí con mis manos, su risa cuando le conté historias de la Alhambra. Quizás el problema era que yo guardaba demasiados recuerdos, mientras los suyos parecían desvanecerse con los años. Dejé la foto en el suelo y seguí recogiendo los álbumes, pero mi mente no paraba. ¿Cuándo dejé de ser imprescindible para Javier? ¿Fue cuando Antonio volvió a su vida, con su nueva esposa y sus promesas de contactos inmobiliarios? ¿O fue antes, cuando dejé de ser la madre que lo resolvía todo y pasé a ser solo la abuela que manda regalos? Volví a la cocina, donde el telescopio seguía sobre la mesa, envuelto a medias. La nota de Miguel estaba al lado, con su letra torcida. «Abuela, tienes que venir». Su voz resonaba, clara como el tañido de una campana. No podía fallarle, no después de prometerle que estaría allí. Javier podía decir lo que quisiera, pero yo no iba a romper ese lazo. Me senté y miré la foto del carnaval en la nevera. Miguel, con su disfraz de lobo, sonriendo como si el mundo fuera suyo. «Abuela, eres la mejor». Había cosido ese disfraz hasta medianoche, con agujas y cansancio, solo para verlo feliz. Ahora no iba a dejar que una llamada me apartara de él. Me levanté, decidida, y terminé de empaquetar el telescopio. Saqué una blusa blanca del armario, la que siempre me hacía sentir presentable, y una bufanda azul que Miguel decía que le gustaba. No necesitaba hacer un drama ni demostrar nada a Javier.
Solo quería estar allí, aunque fuera en la última fila, viendo a mi nieto brillar. Miré por la ventana, donde las luces de Málaga titilaban como estrellas. La promesa de Miguel era mi brújula, y nadie, ni siquiera Javier, iba a desviarme. Reservé el billete de AVE para el día siguiente, sin decírselo a nadie. No era una rebelión, no era una pelea. Era simplemente ser la abuela que Miguel necesitaba. La mañana después de mi charla con Lucía, desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. El sol entraba por las rendijas de las persianas de mi apartamento en Málaga, dibujando rayas doradas en el suelo de baldosas. Preparé mi café con leche de siempre, pero en lugar de sentarme a leer el periódico, me quedé mirando la nota de Miguel, que seguía en la mesa de la cocina, junto al telescopio envuelto. Colegio San Isidro, Madrid, 25 de junio, 10 de la mañana, decía su letra infantil, torcida pero llena de entusiasmo. Al lado, había añadido: «Abuela, tienes que venir. Voy a dar un discurso». Su voz resonaba en mi cabeza, tan viva como si estuviera aquí, contándome sus sueños de explorar las estrellas. Las palabras de Javier: «No hace falta que vengas, mamá. No es gran cosa». Intentaban colarse, pero las aparté como quien espanta una mosca. No iba a dejar que me quitaran este momento. Me senté con el café en la mano y volví a pensar en lo que Lucía me había dicho en la cafetería. «Eres su abuela, Carmen. ¿Desde cuándo necesitas permiso para ver a tu nieto?» Su voz, tan directa, había encendido algo en mí, una chispa que llevaba tiempo apagada. Tenía razón. No era una invitada. No era una extraña que necesitaba la aprobación de Javier o de Sofía para estar en la vida de Miguel. Era su abuela, la que cosió su disfraz de lobo para el carnaval, la que le contaba cuentos de la Alhambra bajo las estrellas en mi patio, la que guardaba cada dibujo que él me regalaba como si fueran tesoros. No podía fallarle. No después de prometerle que estaría allí, viéndolo brillar en su pequeño escenario. Pero una parte de mí dudaba. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si llegaba a Madrid y me sentía fuera de lugar, como una pieza que no encaja en su nuevo puzzle familiar? Sabía que Antonio, mi exmarido, había vuelto a la vida de Javier hacía poco, con su nueva esposa, Isabel, siempre impecable, siempre sonriendo como si todo le perteneciera. Lucía lo había insinuado. ¿No será que no quieren incomodar a tu ex? La idea me pinchó como una espina. Antonio no había estado para Javier cuando más lo necesitábamos. No pagó la universidad, no cargó maletas bajo la lluvia, no secó las lágrimas de un adolescente que preguntaba por qué su padre no venía a casa. Yo sí. ¿Y ahora? ¿Me pedían que me apartara para no molestar su reencuentro? No, eso no lo iba a aceptar. Me levanté y caminé hasta el balcón. El mar Mediterráneo se extendía ante mí, brillante bajo el sol de la mañana, con barquitos pesqueros meciéndose en la distancia. Málaga estaba viva. El bullicio del mercado, el olor a churros del puesto de la esquina, las voces de los vecinos charlando en la calle. Pero en mi pecho había un nudo que no se deshacía. Recordé la foto de la nevera, la de Miguel en el Sciences, carnaval, con su disfraz de lobo y esa sonrisa que me hacía sentir la abuela más importante del mundo. «Abuela, este disfraz es épico», dijo, abrazándome tan fuerte que casi me tira. Ese niño me había elegido, me había pedido que estuviera en su graduación. No era Javier quien decidía si yo debía estar allí. Era Miguel. Volví a la cocina y tomé el portátil. Abrí la web de Renfe y busqué billetes de AVE de Málaga a Madrid para el día siguiente. No lo pensé dos veces. Elegí un asiento junto a la ventana, en la clase económica, y confirmé la compra. El corazón me latía rápido, no de miedo, sino de una determinación que había olvidado que tenía.
No le dije nada a Javier, ni a Sofía, ni siquiera a Miguel. Quería que fuera una sorpresa, que mi nieto me viera allí, en la multitud, aplaudiendo, cuando subiera al escenario. Aunque tuviera que sentarme en la última fila, aunque nadie más supiera que estaba, quería que Miguel sintiera que su abuela cumplía sus promesas. Fui al cuarto de invitados y saqué la maleta del armario. Con cuidado esta vez para no tirar ninguna caja. Metí el telescopio envuelto, la tarjeta de felicitación que decía «Para mi estrella favorita, Miguel», y una blusa blanca que siempre me hacía sentir presentable. Añadí una bufanda azul, la que Miguel decía que le gustaba porque parece el cielo de noche. Mientras doblaba la ropa pensé en lo que significaba este viaje. No era solo ir a una graduación, era reclamar mi lugar. No como la madre de Javier, no como la exesposa de Antonio, sino como la abuela de Miguel, como Carmen, la mujer que no se dejaba borrar. Cerré la maleta y miré por la ventana. Las gaviotas volaban sobre el mar, libres, sin pedir permiso a nadie. Sonreí, un poco para mí misma. No iba a Madrid a pelear, ni a exigir explicaciones, ni a montar un drama. Iba porque Miguel me lo pidió, porque su fe en mí era más fuerte que las dudas de Javier. Iba porque, a mis 65 años, aún tenía derecho a decidir dónde quería estar. Me senté en el sofá, con la nota de Miguel en la mano, y sentí una calma que no había sentido en días. La voz de Lucía resonó. «No eres una invitada, Carmen. Eres familia». Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no necesitaba el permiso de nadie para serlo. Esa noche, antes de dormir, revisé la maleta una última vez. Todo estaba listo. El telescopio, la tarjeta, la blusa, la bufanda. Me metí en la cama y miré el techo, donde la luz de la luna dibujaba sombras suaves. Pensé en Miguel, en su discurso, en su sonrisa. No sabía qué encontraría en Madrid, si me sentiría bienvenida o fuera de lugar. Pero sabía una cosa. Iba a estar allí. Por él. Por mí. Cerré los ojos. Y por primera vez en días, dormí sin que el nudo en el pecho me apretara. La mañana, después de mi charla con Lucía, desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. El sol entraba por las rendijas de las persianas de mi apartamento en Málaga, dibujando rayas doradas en el suelo de baldosas. Preparé mi café, con leche de siempre, pero en lugar de sentarme a leer el periódico, me quedé mirando la nota de Miguel, que seguía en la mesa de la cocina, junto al telescopio envuelto. Colegio San Isidro, Madrid, 25 de junio, 10 de la mañana. Decía su letra infantil, torcida pero llena de entusiasmo. Al lado, había añadido, «Abuela, tienes que venir. Voy a dar un discurso». Su voz resonaba en mi cabeza, tan viva como si estuviera aquí, contándome sus sueños de explorar las estrellas. Las palabras de Javier. «No hace falta que vengas, mamá. No es gran cosa». Intentaban colarse, pero las aparté como quien espanta una mosca. No iba a dejar que me quitaran este momento. Me senté con el café en la mano y volví a pensar en lo que Lucía me había dicho en la cafetería. «Eres su abuela, Carmen. ¿Desde cuándo necesitas permiso para ver a tu nieto?» Su voz, tan directa, había encendido algo en mí, una chispa que llevaba tiempo apagada. Tenía razón, no era una invitada. No era una extraña que necesitaba la aprobación de Javier o de Sofía para estar en la vida de Miguel. Era su abuela, la que cosió su disfraz de lobo para el carnaval, la que le contaba cuentos de la Alhambra bajo las estrellas en mi patio, la que guardaba cada dibujo que él me regalaba como si fueran tesoros. No podía fallarle, no después de prometerle que estaría allí, viéndolo brillar en su pequeño escenario. Pero una parte de mí dudaba. ¿Y si Javier tenía razón?
¿Y si llegaba a Madrid y me sentía fuera de lugar, como una pieza que no encaja en su nuevo puzzle familiar? Sabía que Antonio, mi exmarido, había vuelto a la vida de Javier hacía poco, con su nueva esposa, Isabel, siempre impecable, siempre sonriendo como si todo le perteneciera. Lucía lo había insinuado. ¿No será que no quieren incomodar a tu ex? La idea me pinchó como una espina. Antonio no había estado para Javier cuando más lo necesitábamos. No pagó la universidad, no cargó maletas bajo la lluvia, no secó las lágrimas de un adolescente que preguntaba por qué su padre no venía a casa. Yo sí. ¿Y ahora? ¿Me pedían que me apartara para no molestar su reencuentro? No, eso no lo iba a aceptar. Me levanté y caminé hasta el balcón. El mar Mediterráneo se extendía ante mí, brillante bajo el sol de la mañana, con barquitos pesqueros meciéndose en la distancia. Málaga estaba viva. El bullicio del mercado, el olor a churros del puesto de la esquina, las voces de los vecinos charlando en la calle. Pero en mi pecho había un nudo que no se deshacía. Recordé la foto de la nevera, la de Miguel en el carnaval, con su disfraz de lobo y esa sonrisa que me hacía sentir la abuela más importante del mundo. «Abuela, este disfraz es épico», dijo, abrazándome tan fuerte que casi me tira. Ese niño me había elegido, me había pedido que estuviera en su graduación. No era Javier quien decidía si yo debía estar allí. Era Miguel. Volví a la cocina y tomé el portátil. Abrí la web de Renfe y busqué billetes de AVE de Málaga a Madrid para el día siguiente. No lo pensé 2 veces. Elegí un asiento junto a la ventana, en la clase económica, y confirmé la compra. El corazón me latía rápido, no de miedo, sino de una determinación que había olvidado que tenía. No le dije nada a Javier, ni a Sofía, ni siquiera a Miguel. Quería que fuera una sorpresa, que mi nieto me viera allí, en la multitud, aplaudiendo cuando subiera al escenario. Aunque tuviera que sentarme en la última fila, aunque nadie más supiera que estaba, quería que Miguel sintiera que su abuela cumplía sus promesas. Fui al cuarto de invitados y saqué la maleta del armario. Con cuidado esta vez para no tirar ninguna caja, metí el telescopio envuelto, la tarjeta de felicitación que decía «Para mi estrella favorita, Miguel», y una blusa blanca que siempre me hacía sentir presentable. Añadí una bufanda azul, la que Miguel decía que le gustaba porque parece el cielo de noche. Mientras doblaba la ropa pensé en lo que significaba este viaje. No era solo ir a una graduación, era reclamar mi lugar. No como la madre de Javier, no como la exesposa de Antonio, sino como la abuela de Miguel, como Carmen, la mujer que no se dejaba borrar. Cerré la maleta y miré por la ventana. Las gaviotas volaban sobre el mar, libres, sin pedir permiso a nadie. Sonreí, un poco para mí misma. No iba a Madrid a pelear, ni a exigir explicaciones, ni a montar un drama. Iba porque Miguel me lo pidió, porque su fe en mí era más fuerte que las dudas de Javier. Iba porque, a mis 65 años, aún tenía derecho a decidir dónde quería estar. Me senté en el sofá, con la nota de Miguel en la mano, y sentí una calma que no había sentido en días. La voz de Lucía resonó. «No eres una invitada, Carmen. Eres familia». Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no necesitaba el permiso de nadie para serlo. Esa noche, antes de dormir, revisé la maleta una última vez. Todo estaba listo. El telescopio, la tarjeta, la blusa, la bufanda. Me metí en la cama y miré el techo, donde la luz de la luna dibujaba sombras suaves. Pensé en Miguel, en su discurso, en su sonrisa. No sabía qué encontraría en Madrid, si me sentiría bienvenida o fuera de lugar. Pero sabía una cosa, iba a estar allí, por él, por mí. Cerré los ojos, y por primera vez en días,
Dormí sin que el nudo en el pecho me apretara. El patio del Colegio San Isidro estaba lleno de vida, con globos blancos y azules flotando bajo el cielo gris de Madrid. Los niños de la clase de 2024, con sus camisas blancas impecables, se alineaban en filas ordenadas, mientras los padres y abuelos aplaudían desde las sillas plegables dispuestas en el césped. Yo, Carmen Morales, seguía de pie al borde del patio, escondida tras una fila de árboles en la acera, con la bolsa apretada contra mi pecho. El telescopio envuelto para Miguel pesaba más de lo que debería, como si llevara dentro no solo un regalo, sino también todas mis esperanzas. Había viajado desde Málaga para cumplir la promesa que le hice a mi nieto, para verlo subir al escenario y dar su discurso. Pero ahora, parada bajo la sombra de los árboles, sentía que el suelo bajo mis pies se volvía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Acababa de verlos, a Javier, mi hijo, con su chaqueta desabrochada, mirando a Miguel con orgullo, a Sofía, su esposa, ajustándole el cuello de la camisa con una sonrisa tierna. Y luego, a ellos. Antonio, mi exmarido, con un traje gris que gritaba dinero, el pelo canoso peinado con esa elegancia que siempre tuvo. A su lado, Isabel, su nueva esposa, impecable en un vestido beige que parecía sacado de una boutique de Serrano, el maquillaje perfecto, el pelo en un moño que no se movía, ni con el viento húmedo de junio. Reían con Javier, charlando como si fueran una familia de toda la vida. Mi respiración se detuvo cuando los vi. No esperaba que Antonio estuviera aquí, ocupando un lugar que yo creía mío, mucho menos con Isabel, actuando como si fuera la abuela de Miguel, ajustándole la camisa con un gesto que me dolió como si me clavaran un cuchillo. Me quedé paralizada, con la bolsa tan apretada que mis dedos se entumecieron. Quise moverme, acercarme, gritar que yo también era parte de esto, pero mis piernas no respondían. Entonces, Javier levantó la cámara y gritó, con una alegría que me atravesó como un rayo. «Venga, todos a mirar foto familiar». Esas palabras se hundieron en mi pecho, pesadas, afiladas. Foto familiar. No quería ser el centro. No quería robarle el protagonismo a nadie. Solo quería estar en un rincón, ser parte de ese recuerdo, aplaudir desde la última fila mientras Miguel recogía su diploma. Pero en ese encuadre, Javier, Sofía, Miguel, Antonio, Isabel, no había espacio para mí. Ellos eran la familia. Y yo, una sombra al otro lado de la calle. Di un paso atrás, tropezando con una rama que crujió bajo mi pie. Mi corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de mi pecho. Miré una última vez. Reían, Miguel incluido, mostrando una sonrisa que parecía ensayada, como si supiera que debía posar. Antonio dijo algo que hizo reír a Isabel, y su risa cruzó el patio como un eco. Alta, cristalina, insoportable. Sofía abrazó a Miguel, y Javier ajustó la cámara, asegurándose de capturar el momento perfecto. Nadie me vio. Nadie supo que estaba allí. Sentí un frío que no explicaba el aire húmedo de Madrid. No era solo que no me quisieran en la foto. Era que, para ellos, yo no existía en ese momento. Apreté la bolsa con más fuerza, sintiendo el contorno del telescopio. Había venido por Miguel, por su promesa, por esa nota en su letra torcida que decía: «Abuela, tienes que venir». Pero ahora, todo eso parecía un error. ¿Cómo no lo vi antes? Javier no me quería aquí, no porque la graduación fuera pequeña o porque el viaje fuera un lío. Me quería fuera porque ellos, Antonio, Isabel, su nueva familia, ocupaban el espacio que yo creía mío. Mi mente se llenó de recuerdos. Las noches cuidando a Javier con fiebre, pagando su universidad, cosiendo disfraces para Miguel. Cada sacrificio, cada abrazo, cada abuela, eres la mejor de Miguel.
¿Cuándo dejé de ser parte de sus vidas? ¿Cuándo me convertí en alguien que sobraba? Los altavoces anunciaron el inicio del discurso de los alumnos, y la voz de un niño llenó el patio. No era Miguel, pero sabía que su turno llegaría pronto. Podría haberme quedado. Podría haber esperado a verlo hablar, a aplaudir desde mi escondite. Pero no pude. El nudo en mi garganta era demasiado apretado. El peso en mi pecho demasiado grande. Di otro paso atrás, luego otro, hasta que los árboles me ocultaron por completo. La multitud seguía aplaudiendo, riendo, celebrando, pero yo ya no era parte de eso. Me giré y caminé, deslizándome entre la gente como un fantasma, dejando atrás los globos, las camisetas de clase de 2024, el arco de «Felicidades graduados». Nadie notó mi ausencia. Nadie supo que había estado allí, que había cruzado medio país por una promesa que ahora se sentía rota. Salí del colegio y seguí andando por la acera, sin rumbo fijo. El aire húmedo de Madrid se pegaba a mi piel, y el ruido de los coches llenaba el vacío que las risas habían dejado. No lloré, aunque las lágrimas quemaban detrás de mis ojos. No grité, aunque algo dentro de mí quería hacerlo. Solo caminé, con la bolsa apretada, sintiendo el telescopio como un recordatorio de lo que había perdido. No era solo la graduación, era la certeza de que, para mi propia familia, yo era prescindible. Encontré una parada de taxis y subí al primero que pasó. «A un hostal, cualquiera cerca», murmuré, mi voz apenas audible. El conductor, un hombre mayor, asintió sin preguntar. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana, viendo Madrid desvanecerse en un borrón de edificios y nubes grises. Había venido por Miguel, pero me iba con un agujero en el corazón, preguntándome cómo llegué a ser invisible. No sé cómo llegué a la calle. Mis pies tocaron la acera fuera del Colegio San Isidro, y un frío que no explicaba el aire húmedo de Madrid se instaló en mi cuerpo. La imagen de Javier, Sofía, Miguel, Antonio e Isabel posando para su foto familiar seguía quemándome los ojos, como si la hubiera grabado a fuego en mi mente. Aferré la bolsa con el telescopio envuelto para Miguel, sintiendo su peso como si cargara una piedra. Había cruzado medio país para cumplir una promesa, para ver a mi nieto brillar en su graduación de primaria. Pero ahora, cada paso que daba, alejándome del patio del colegio, era un recordatorio de que no pertenecía a ese momento. Nadie me había visto. Nadie supo que estuve allí. Y de alguna manera, eso dolía más que cualquier palabra. El ruido de los aplausos y las risas de la ceremonia se desvanecía a mi espalda, reemplazado por el zumbido de los coches y las voces lejanas de Madrid. Caminé sin rumbo, con la bolsa apretada contra el pecho, como si soltarla significara dejar ir lo único que me mantenía entera. Mi garganta estaba seca, tan apretada que tragar era un esfuerzo. No lloré, aunque las lágrimas se empujaban detrás de mis ojos, quemando, listas para salir. No grité, aunque algo dentro de mí quería hacerlo. Quería correr de vuelta al patio y preguntarles por qué no había un sitio para mí en su familia. Pero no lo hice. Solo seguí andando, dejando atrás los globos blancos y azules, los carteles de «Felicidades, graduados», la alegría que no era mía. En una esquina vi una parada de taxis y levanté la mano. Subí al primero que paró, un coche viejo que olía a cuero y ambientador de pino. «A un hostal, cualquiera cerca», murmuré, mi voz apenas audible, como si hubiera olvidado cómo hablar. El conductor, un hombre mayor con bigote, asintió sin preguntar, como si viera en mi cara que no estaba para charlas. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana, viendo Madrid desvanecerse en un borrón de edificios grises y nubes pesadas. Las lágrimas vinieron entonces,
silenciosas, imparables, deslizándose por mis mejillas. Me las limpié con la manga, rápido, para que el conductor no lo notara. Él no dijo nada, solo bajó el volumen de la radio, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. El hostal al que llegamos era uno de esos sitios sin pretensiones, con un letrero descolorido y macetas de plástico en la entrada. Pagué al taxista, subí las escaleras y entré en una habitación pequeña que olía a limón y naftalina. Dejé la bolsa en la cama y me senté, con las manos temblando. Saqué el telescopio, aún envuelto en su papel de gorros de graduación, y lo puse a mi lado. Era para Miguel, para sus sueños de explorar las estrellas, para ese niño que me miraba como si yo fuera la abuela más importante del mundo. Ahora, solo era un objeto, un peso muerto que no sabía a quién dar. Lo miré un rato, como si pudiera darme respuestas, pero no dijo nada. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Las noches cuidando a Javier cuando tenía fiebre, cambiando paños fríos hasta el amanecer, sola porque Antonio estaba de viaje, las facturas de la universidad que pagué trabajando horas extras en el colegio donde daba clases de arte, el disfraz de lobo que cosí para Miguel, pinchándome los dedos hasta medianoche, solo para verlo sonreír en el carnaval. Cada sacrificio, cada abrazo, cada abuela, eres la mejor que Miguel me regalaba. ¿Cuándo dejé de ser parte de sus vidas? ¿Fue cuando Antonio volvió, con su nueva esposa y sus promesas de contactos inmobiliarios? ¿O fue antes, cuando pasé de ser la madre que lo resolvía todo, a ser solo la abuela que manda regalos y aparece de vez en cuando? Me levanté y caminé hasta la ventana. El cielo de Madrid estaba cubierto, y las luces de la ciudad empezaban a encenderse, titilando como estrellas lejanas. Pensé en la nota de Miguel, aún en mi bolso, con su letra torcida. «Abuela, tienes que venir». Había cumplido mi promesa. Había estado allí, pero no como imaginé. No aplaudí desde la última fila, no vi su discurso, no le di su telescopio. En cambio, me fui como una ladrona, sin dejar rastro, con un agujero en el pecho que no sabía cómo llenar. Me pregunté si Miguel me habría buscado en la multitud, si habría preguntado por mí, pero la imagen de esa foto familiar, Javier, Sofía, Antonio, Isabel, todos riendo, me decía que no. Para ellos, yo no estaba. Me senté de nuevo en la cama, con el telescopio a mi lado. Por un momento pensé en enviárselo por correo, como Javier sugirió. Pero la idea me repugnó. No quería ser la abuela que manda regalos desde lejos, la que aparece solo en tarjetas de Navidad. Quería ser la abuela que Miguel recordara, la que estaba en sus momentos importantes, la que le enseñó a mirar las estrellas. Pero, ¿cómo hacerlo si su propia familia me había borrado? Recordé las palabras de Lucía. «No eres una invitada, Carmen. Eres familia». Pero ahora, esas palabras sonaban vacías. ¿Qué era la familia si no había lugar para mí en ella? El silencio de la habitación era opresivo, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Saqué el móvil y miré la pantalla, esperando algún mensaje, alguna señal de que alguien sabía que estaba aquí. Nada. Ni Javier, ni Sofía, ni siquiera Lucía, a quien no le había contado que viajé. Estaba sola, más sola de lo que habías estado en años. Y sin embargo, en ese silencio, algo empezó a moverse dentro de mí. No era rabia, no era tristeza. Era una chispa, pequeña pero firme, que decía: «Carmen, tú vales más que esto». No sabía qué hacer con ella todavía, pero la sentí, como una brasa que no se apaga. Guardé el telescopio en la bolsa y me acosté, mirando el techo. No dormí mucho esa noche. Mi mente seguía en el patio del colegio, atrapada en esa foto que nunca sería mía. La mañana después de la graduación,
Me desperté en el hostal con un peso en el pecho que no se iba. La habitación olía a limón y naftalina, y la luz grisácea de Madrid se colaba por las cortinas baratas. Me senté en la cama, mirando el telescopio envuelto en papel de gorros de graduación, todavía sin abrir, como un recordatorio de mi promesa rota. La imagen de Javier, Sofía, Miguel, Antonio e Isabel posando para su foto familiar seguía clavada en mi mente, como una astilla que no podía sacar. No había dormido mucho, pero algo dentro de mí había cambiado. No era solo dolor. Había una chispa, pequeña pero firme, que me decía que no podía seguir callándome. No después de haber cruzado medio país para cumplir una promesa, solo para ser borrada. Decidí que no me iría de Madrid sin hablar con Javier. Necesitaba entender por qué me había apartado, por qué no había lugar para mí en esa foto. Le envié un mensaje corto. Estoy en Madrid. Quiero verte. Cafetería. La esquina. A las 10. No dije más. No expliqué nada. Él respondió casi de inmediato. Vale, ahí estaré. La cafetería era un sitio al que solíamos ir cuando Javier vivía en Málaga. Un lugar con mesas de madera, olor a churros recién hechos y camareros que te trataban como si fueras de la familia. Ahora, en Madrid, me parecía un lugar neutral, un terreno donde podía hablar sin sentirme en desventaja. Llegué temprano y pedí un café solo, sin azúcar, algo que me mantuviera despierta y alerta. Me senté junto a la ventana, viendo pasar los coches por una calle bulliciosa del centro. Mi bolsa, con el telescopio dentro, estaba a mi lado, como un testigo silencioso. Cuando Javier entró, a las 10 en punto, parecía agotado. Tenía ojeras, marcadas, el pelo desordenado y la chaqueta arrugada, como si no hubiera dormido bien. «Mamá, ¿de verdad viniste?», dijo deteniéndose junto a la mesa, con un deje de reproche que no intentó ocultar. Su tono me dolió, pero lo miré fijo, sin parpadear. «Siéntate, Javier», dije con una calma que sorprendía hasta a mí misma. Se sentó, pidió un cortado y empezó a juguetear con la cucharilla, evitando mis ojos. «No quería que te molestaras en venir», murmuró. «Era una ceremonia. Pequeña, un lío para ti». Me incliné hacia adelante, sosteniendo mi taza. «No vine por la ceremonia», dije, mi voz firme pero sin alzar el tono. «Vine por Miguel. Me pidió que estuviera. Me dijo que iba a dar un discurso. Le prometí que no faltaría. Tú lo sabías». Javier suspiró frotándose la cara. «Mamá, es un niño. Dice muchas cosas. Solo quería mantenerlo simple». «¿Simple?», repetí, dejando la taza en la mesa con un golpe seco. «Poner a tu padre y a Isabel en el centro, hacerme a un lado, decirme que no viniera. ¿Eso es simple?». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi un destello de culpa, pero lo ocultó rápido. «No es eso», dijo removiendo el café. «No quería incomodar a nadie. Papá y yo estamos retomando el contacto y...». Hizo una pausa, buscando palabras. «Es complicado». Lo miré, incrédula. «Complicado. Javier, yo crié a tu hijo sola. Pagué tu universidad, tus alquileres, hasta los electrodomésticos, de tu primer piso. Cosí disfraces para Miguel. Lo cuidé cuando estabais ocupados. ¿Y ahora soy yo la que incomoda?». Se quedó callado, mirando la mesa como si las respuestas estuvieran escritas en el mantel. «Mamá, siempre haces un drama, de todo», dijo al fin, con un tono que pretendía ser suave pero cortaba como un cuchillo. «Tú me diste mucho, lo sé, pero eran emociones. El amor no lo es todo. Papá tiene experiencia, contactos en el negocio inmobiliario. Yo estoy en el mismo sector ahora. Necesito eso.
No es personal. Sus palabras me golpearon fuerte, como si hubiera abierto una herida que no sabía que tenía. Durante años creí que Javier entendía lo que había sacrificado por él. Pero ahora me decía que mi amor, mi vida entera, no era suficiente, que no construía futuros. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. No iba a darle el gusto de verme rota. Creí que eras diferente, dije, mi voz baja pero clara. Creí que valorabas lo que hice por ti, por Miguel, pero si tu futuro depende de un hombre que nos abandonó, si mi amor no cuenta, entonces no tengo nada más que darte. Él levantó la mirada, sorprendido. Mamá, no quise decir... Empezó, pero lo interrumpí. Revisa el contrato de la casa en Málaga, dije poniéndome de pie. No es lo que crees. Tomé mi bolsa con el telescopio dentro y salí de la cafetería sin mirar atrás. La puerta se cerró tras de mí y el ruido de la calle me envolvió. Caminé por la acera, con el corazón latiendo fuerte, pero no de dolor, sino de algo nuevo, algo que no podía nombrar aún. No era rabia, no era tristeza, era una certeza, afilada como el cristal, de que no podía seguir siendo la madre que se sacrificaba en silencio, la abuela que aceptaba ser olvidada. Había venido a Madrid por Miguel, pero ahora me iba con una verdad que no podía ignorar. Mi lugar en esa familia ya no existía, y sin embargo, en ese momento, caminando bajo el cielo gris de Madrid, sentí una chispa de libertad. No sabía qué haría con ella, pero estaba allí, y no iba a dejarla apagarse. Llegué al hostal y me senté en la cama, con la bolsa a mi lado. Saqué el móvil y escribí a Lucía. Estuve en Madrid, vi la graduación, pero me voy. Hablamos cuando... Llegué a Málaga. Su respuesta llegó en segundos. Carmen, llámame cuando quieras. Aquí te espero con un café. Sonreí, un poco para mí misma. Málaga, mi casa, mi mar, me esperaban. Y quizás, también, una versión de mí que aún no conocía. El tren, ave de vuelta a Málaga, se deslizaba por los campos de Castilla, pero yo apenas miraba por la ventana. La bolsa con el telescopio de Miguel descansaba en el asiento de al lado, aún envuelta en su papel de gorros de graduación, como un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que empezaba a ganar. La confrontación con Javier en la cafetería de Madrid seguía resonando en mi cabeza. Sus palabras: el amor no lo es todo. Papá tiene contactos. Me habían cortado como un cuchillo, pero también habían encendido algo dentro de mí. No era rabia, no era tristeza, era una claridad afilada, como el filo de una navaja, que me decía que no podía seguir siendo la madre que se sacrificaba en silencio, la abuela que aceptaba ser olvidada. A mis 65 años, Carmen Morales aún tenía derecho a decidir quién era y qué merecía. Cuando llegué a Málaga, el sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado. El mar Mediterráneo brillaba, y el olor a sal y churros llenaba el aire. Mi apartamento, con sus baldosas desgastadas y su balcón lleno de macetas, me recibió como un viejo amigo. Dejé la bolsa en la mesa de la cocina y miré la foto de Miguel, en la nevera, con su disfraz de lobo del último carnaval. «Abuela, eres la mejor». Había cosido ese disfraz hasta medianoche, pinchándome los dedos, solo para verlo sonreír. Pero ahora, esa sonrisa no era suficiente para llenar el vacío que la foto familiar de Madrid había dejado. Necesitaba más. Necesitaba ser Carmen, no solo la abuela de Miguel, no solo la madre de Javier. Esa noche llamé a Lucía y le conté todo. La graduación, la foto, la charla con Javier. Ella escuchó en silencio, algo raro en ella, y luego dijo: «Carmen,
Has dado demasiado por ellos. Es hora de que te des algo a ti misma. Sus palabras se quedaron conmigo como una semilla que empieza a germinar. Al día siguiente tomé una decisión que llevaba días formándose en mi cabeza. No volví al hostal en Madrid, ni me quedé en Málaga llorando por lo que había pasado. Fui directa a la oficina de Tomás, mi abogado, en un edificio modesto, cerca del centro de la ciudad. Tomás me recibió con su calma de siempre, ajustándose las gafas mientras revisaba unos papeles. «Carmen, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, ofreciéndome una silla. Me senté con la espalda recta y fui al grano. «Quiero vender la casa en Málaga», dije. «El piso de 2 dormitorios, el que iba a darle a Javier. El título está a mi nombre. Quiero que el dinero vuelva a mi cuenta». Tomás alzó una ceja, pero no pareció sorprendido. «¿Estás segura? Habías empezado los trámites para transferirlo». Asentí sin dudar. «Lo estoy. Y quiero que sea rápido». Él tomó notas, con esa eficiencia que siempre me tranquilizaba. «Necesitaremos un motivo para el registro», dijo, mirándome por encima de las gafas. Sonreí, con una firmeza que no sabía que tenía. «Escribe esto. Es un desperdicio dar algo valioso a quien no lo aprecia». Firmé los papeles sin que me temblara la mano. La casa, un piso con vistas al mar que Antonio y yo compramos con años de ahorros, iba a ser para Javier. Había pagado a un decorador para reformarlo, pensando en un patio donde Miguel pudiera usar su telescopio. Pero después de Madrid, después de las palabras de Javier, supe que no podía seguir poniendo mi vida en manos de alguien que no la valoraba. No era venganza, era justicia. Por mí, por los años que di, por la Carmen que casi olvidé. Tomás me miró con un brillo de respeto. «En mi experiencia, los clientes más decididos no actúan por rabia, actúan porque saben lo que quieren». Asentí. «Sé lo que quiero. Quiero ser libre». La casa se vendió en menos de una semana. Una pareja joven, con sueños de empezar una familia en Málaga, se enamoró del balcón y la vista al mar. El dinero se transfirió a mi cuenta y dividí una parte en 2. Una para un fideicomiso que cubriera mi jubilación y mis cuidados futuros, y otra para una ONG que ayudaba a mujeres mayores a recuperar su independencia financiera. No quería que mi legado fuera una casa para alguien que no me veía. Quería que fuera una puerta abierta para otras como yo, mujeres que habían dado demasiado y recibido demasiado poco. De vuelta en mi apartamento, me senté en el balcón con una taza de café con leche, mirando el mar. Las gaviotas volaban en círculos, y el sonido de las olas era un murmullo constante, como una promesa de calma. Por primera vez en días, no sentí el nudo en el pecho. No era felicidad, no todavía. Era alivio, como si hubiera soltado una cuerda que me ataba a un pasado que ya no me pertenecía. Pensé en Miguel, en su sonrisa, en el telescopio que aún no le había dado. No sabía cómo volvería a él, pero sabía que lo haría, en mis términos, cuando estuviera lista. También pensé en Javier, en su cara de sorpresa cuando le dije lo de la casa. Quizás nunca entendiera lo que había perdido, pero eso ya no era mi problema. Lucía vino a visitarme esa tarde, trayendo una bolsa de churros del puesto de la playa. «Carmen, tienes un brillo diferente», dijo sentándose en el sofá, «como si hubieras encontrado algo que se te perdió». No dije mucho, solo sonreí. No necesitaba explicarlo. Lo que había encontrado era a mí misma, y eso era más que suficiente. Mientras comíamos los churros, mirando el atardecer, sentí que algo nuevo comenzaba. No sabía a dónde me llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de caminar sola. De vuelta en Málaga, los días parecían más ligeros, como si el sol del Mediterráneo
hubiera disuelto parte del peso que cargaba desde Madrid. Mi apartamento, con sus macetas llenas de geranios y el balcón que miraba al mar, se sentía más mío que nunca. Había vendido la casa que iba a darle a Javier, y con el dinero creé un fideicomiso para mi jubilación y doné una parte a una ONG que ayudaba a mujeres mayores a recuperar su independencia. No era un acto de venganza, sino de justicia, un regalo para mí misma y para otras que, como yo, habían dado demasiado por sus familias. Sin embargo, el telescopio de Miguel seguía en mi cocina, envuelto en su papel de gorros de graduación, esperando un destino. No lo había enviado por correo, como Javier sugirió. Quería dárselo en persona, verlo abrirlo, pero no sabía cómo volver a él después de lo que pasó. Una tarde, mientras regaba las macetas, recibí un mensaje de Sofía. «Carmen, ¿puedes venir a Madrid? Miguel quiere verte. Nos encantaría tenerte aquí». El texto me tomó por sorpresa. Dudé, con el teléfono en la mano, recordando la foto familiar en la graduación, donde no había lugar para mí. Pero también pensé en Miguel, en su nota «Abuela, tienes que venir», en su sonrisa cuando corría a mis brazos en el carnaval. No podía negarme. Respondí: «Estaré allí este fin de semana. Llevaré algo especial». Preparé una tarta de almendra casera, la receta de mi madre, y empaqué el telescopio con cuidado. Tomé el AVE a Madrid, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. No sabía qué encontraría, pero por Miguel valía la pena intentarlo. Cuando llegué a su casa en un barrio tranquilo de Madrid, Miguel abrió la puerta y se lanzó a mis brazos. «¡Abuela! ¡Estás aquí!», gritó, abrazándome tan fuerte que casi me tira. Sus ojos azules brillaban y su pelo revuelto seguía igual, como si nunca tuviera tiempo de peinarse. «¡Mira lo que te hice!», dijo sacando un dibujo. Él, Sofía, Javier y yo bajo un olivo, con la palabra hogar escrita en las ramas. Mi corazón se calentó y por un momento el dolor de la graduación se desvaneció. Sofía salió a recibirme con una sonrisa tímida pero cálida. «Carmen, gracias por venir», dijo, abrazándome. Sus ojos tenían un brillo de arrepentimiento que no esperaba. «Pasa, por favor. Estamos preparando unas tapas». La casa olía a tortilla de patatas y vino tinto. Javier estaba en la cocina, cortando jamón, pero apenas levantó la vista cuando entré. Su silencio era pesado, como si aún cargara la tensión de nuestra última charla en la cafetería. Me senté con Miguel, que no paraba de hablar sobre su discurso en la graduación y su nuevo interés por las constelaciones. Le di el telescopio y su cara se iluminó como si le hubiera regalado la luna. «Abuela, es perfecto. Vamos a ver las estrellas esta noche». Prometí ayudarlo a montarlo, y por un rato todo fue como antes, como si no hubiera pasado nada. Más tarde, mientras Miguel jugaba en el patio, Sofía me llevó a un lado. «Carmen, necesito decirte algo», dijo bajando la voz. «Vi que estabas en la graduación. Estabas detrás de los árboles, ¿verdad?». Me quedé helada, pero asentí. No debí dejar que Javier te apartara. Continuó con los ojos húmedos. Pensé que solo quería evitar complicaciones, pero cuando vi a Antonio e Isabel en esa foto, supe que estaba mal. Ese lugar era tuyo. Sus palabras me sorprendieron, pero también me aliviaron. «No lo sabías todo», dije tocándole el brazo. «No tienes que disculparte». Pero ella insistió. «Sí, debo. Miguel te buscó en la multitud. Preguntó por qué no estabas. No supe qué decirle». Mi garganta se apretó. «Es un niño. No entiende lo que pasa». Sofía negó con la cabeza. «Pero los adultos sí, y yo no hice lo correcto». Hizo una pausa,
mirando hacia la cocina, donde Javier seguía cortando jamón. Hay más, Carmen. Antonio está manipulando a Javier. Le habla de proyectos inmobiliarios, de oportunidades. Pero hace poco pidió que hipotequemos la casa como garantía para un negocio. No me gusta. No es familia. Es un tiburón. Sus palabras confirmaron lo que siempre supe de Antonio. Él no había cambiado. Solo veía a Javier como una forma de salir de sus propios problemas. «Protege a Miguel», dije mi voz firme, «y no dejes que sea demasiado tarde para abrir los ojos de Javier». Sofía asintió, con una determinación que no había visto antes. «Lo haré. Y Carmen, quiero que seas parte de esta familia, no importa lo que diga Javier». Sus palabras me tocaron, pero no borraron el dolor. Esa noche, durante la cena, Javier apenas habló. Me miraba de reojo, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. No forcé una disculpa. No llené el silencio con charlas vacías. Sabía que las relaciones no se arreglan con una cena, que el perdón no llega solo porque compartes una mesa. Pero cuando Miguel se acercó y me abrazó antes de dormir, diciendo, «Abuela, quédate siempre», sentí que valía la pena seguir intentando, aunque fuera por él. De vuelta en Málaga, guardé el dibujo de Miguel en un marco junto a la foto del carnaval. No sabía si Javier cambiaría, si entendería lo que había perdido. Pero sabía que Miguel y Sofía me veían, y eso era suficiente por ahora. Mientras regaba mis geranios, pensé en lo que Lucía me dijo. «Es hora de que te des algo a ti misma». Y supe que estaba lista para hacerlo. No solo por Miguel, no solo por mi familia, sino por mí, por la Carmen que merecía un lugar en su propia historia. Los días en Málaga después de mi viaje a Madrid tenían un brillo diferente, como si el sol del Mediterráneo hubiera decidido iluminar no solo el mar, sino también algo dentro de mí. Mi apartamento, con sus baldosas desgastadas y el balcón lleno de geranios, se había convertido en un refugio, un lugar donde podía ser Carmen, no solo la madre de Javier o la abuela de Miguel. Había vendido la casa que iba a darle a Javier, y con el dinero creé un fideicomiso para mi jubilación y doné una parte a una ONG que ayudaba a mujeres mayores a recuperar su independencia. Cada decisión, cada paso, me hacía sentir más ligera, como si estuviera soltando cadenas que no sabía que llevaba. Una mañana, mientras preparaba mi café con leche, recibí una carta de Miguel. La abrí con cuidado, y dentro encontré un dibujo. Yo, de pie bajo un cielo estrellado, con un telescopio en la mano y una sonrisa que ocupaba toda la página. En la esquina, con su letra torcida, escribió: «Abuela, eres mi heroína. Quiero ser como tú cuando crezca». Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. En lugar de eso sonreí, una sonrisa profunda, de esas que nacen en el corazón. Guardé el dibujo junto a la foto de Miguel en el carnaval, con su disfraz de lobo, y supe que, aunque había perdido un lugar en la foto familiar de Madrid, había ganado algo más grande: el amor de mi nieto, puro y sin condiciones. Ese mismo día, decidí hacer algo que llevaba semanas rondándome la cabeza. Fui al Centro Cultural del barrio, un edificio antiguo con paredes blancas y un patio lleno de naranjos, y hablé con la directora. «Quiero empezar un grupo», le dije, «para mujeres jubiladas, como yo, para hablar de finanzas, de independencia, de cómo vivir sin permiso de nadie». Ella me miró con curiosidad, pero asintió. «Me gusta la idea, Carmen. ¿Cómo lo llamas?». Sonreí. El Rincón de Carmen. La primera sesión tuvo 5 asistentes, todas mujeres mayores con historias parecidas a la mía. Años de sacrificios por sus familias, sueños guardados en un cajón, vidas puestas en pausa. Les hablé de cómo gestionar ahorros, crear fideicomisos,
proteger sus derechos. Pero también les hablé de algo más importante, de cómo definir su valor sin esperar la aprobación de nadie. En un mes, el grupo creció tanto que tuvimos que mudar las sesiones a una sala más grande. Las mujeres venían con cuadernos, preguntas, historias. Una de ellas, María, me dijo después de una charla: «Carmen, hablas con una claridad que nunca vi. Me haces sentir que aún puedo empezar de nuevo». Sonreí tocándole el brazo. «La claridad no es un regalo, María. La vida te la impone, pero tienes que querer verla». Cada sesión me hacía sentir más fuerte, más viva. No solo estaba ayudando a otras, estaba recordándome a mí misma quién era. Carmen Morales, maestra jubilada, abuela, mujer, alguien que merecía ocupar espacio en el mundo. Sofía me escribía de vez en cuando, contándome cómo estaban las cosas en Madrid. «Javier está empezando a dudar de Antonio», me dijo en un mensaje. Se dio cuenta de que sus proyectos no eran lo que parecían. No me sorprendía. Antonio siempre había sido un maestro en promesas vacías. «Sigue protegiendo». «A Miguel», respondí. «Y si Javier necesita hablar, sabe dónde encontrarme». No forcé una reconciliación. No pedí disculpas que no estaban listas. Sabía que las relaciones no se arreglan con prisas, que el respeto se construye con tiempo y acciones, no con palabras bonitas. Una tarde recibí una llamada de Miguel. «Abuela, tienes que venir a mi obra escolar», dijo, su voz llena de entusiasmo. «Es un evento especial y podemos invitar a alguien importante. Te elegí a ti». Me reí, con el corazón lleno. «¿Estás seguro, pequeño astrónomo?», bromeé. «Claro. Y tienes que traer tu bufanda azul que parece el cielo». Prometí estar allí y colgué con una sonrisa que no se me quitaba. Esa noche preparé mi maleta con la bufanda azul, una tarta de almendra y una sensación de paz que no había sentido en años. El día del evento, llegué a Madrid con el sol brillando sobre Atocha. Sofía me recibió en la puerta del colegio, con un abrazo cálido. «Gracias por venir, Carmen», dijo, sus ojos brillantes. «Eres más familia que muchos». Javier estaba allí, más callado de lo habitual, pero me dio un abrazo breve, casi tímido. No hablamos de lo que pasó. No hacía falta. Su mirada tenía algo nuevo, una sombra de arrepentimiento que no necesitaba palabras. Miguel salió corriendo, hacia mí, con un distintivo hecho a mano que decía «Abuela Carmen la mejor». Me lo puso en la chaqueta y todos reímos. La obra fue un caos encantador, con niños olvidando sus líneas y padres aplaudiendo como si fuera el teatro real. Miguel, vestido de astronauta, me señaló desde el escenario y gritó: «¡Para mi abuela!». Mi corazón se hinchó tanto que pensé que estallaría. Después Miguel me dio un cuaderno. «Es mi diario de estrellas», dijo. «Lo hice para ti». Dentro había dibujos de constelaciones y una nota. «Abuela, tú me enseñas a mirar el cielo». Lo abracé fuerte, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. De vuelta en Málaga, colgué el dibujo de Miguel en la pared, junto a su diario de estrellas. Cada mañana, al tomar mi café con leche, miraba el mar y pensaba en él, en Sofía, en las mujeres de mi grupo. Javier seguía en silencio, pero no me preocupaba. Había aprendido que la familia no es solo la que te da, sino la que eliges, la que te ve. Una tarde, mientras paseaba por la playa, me detuve a mirar el horizonte. El sol se hundía, tiñendo el agua de dorado, y las gaviotas volaban libres. Saqué mi móvil y revisé fotos antiguas. Javier en su graduación, Miguel en el carnaval, los tres en el patio de mi casa. Esas imágenes aún significaban algo,
pero ya no necesitaba aferrarme a ellas para sentirme completa. No era la sombra de nadie, no era el sacrificio de nadie. Era Carmen, y eso era suficiente. La felicidad, entendí, no es que todos te incluyan en su foto. Es saber que tienes tu propio encuadre y que puedes llenarlo con los colores que elijas.